Días y bendiciones. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas que empezamos el domingo pasado, miembros del cuerpo de Cristo. Le invito a abrir sus Biblias, Mateo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, 13 al 20. Dice así en versión Reina Valera. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas que empezamos el domingo pasado, titulada Miembros del Cuerpo de Cristo. La primera respondíamos a la pregunta, ¿qué es la iglesia? Y aprendimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, una comunidad que ha sido llamada por Él, que ha sido rescatada a través de la predicación del Evangelio, desde que el Señor Jesús inauguró el reino hasta que Él venga por segunda vez. También vimos que es un cuerpo vivo que se edifica mutuamente. Hoy y el domingo que viene responderemos a la pregunta, ¿quién fundó la iglesia? Así que empecemos por la primera parte. Este es un texto precioso y polémico. Su objetivo es llevar a los discípulos a identificar quién es Jesús. El maestro pregunta qué opinión tiene la gente de él, interrogante que aún sigue vigente en nuestros días. La respuesta puede ser desde dos puntos de vista. El primero es el de la gente desde la apreciación humana de este personaje histórico y desde los deseos personales de quién quiero que él sea para mí. La segunda, desde el punto de vista de Dios, el de la revelación divina, donde Dios muestra realmente quién es Jesús. Quienes han seguido la actividad de Jesús le creen un enviado de Dios para preparar la era mesiánica. Pero Simón declara que no es un enviado más, sino que él es el Mesías esperado, no por una construcción humana, sino por revelación del Padre, como ya Jesús le había dicho a sus seguidores antes en Mateo 11:27, que les dijo: todas las cosas me fueron dadas, entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, porque nos das una preciosa oportunidad para estudiar tu palabra, para aprender quién fundó la iglesia, pero para aprender que no es a través de un concepto, una construcción meramente humana, filosófica, histórica, un gesto histórico, sino es a través de la revelación. Que hoy podamos aprender, Señor, que no se trata de las expectativas o de quien creamos que es por nuestra conveniencia, sino quien realmente es, porque la palabra de Dios lo describe así. Te pedimos que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, 3 datos
importantes para entender la enseñanza de hoy, a manera de introducción estos 3 datos. Primero, Jesús acostumbraba a estar con sus discípulos recorriendo la región de Galilea, la cual era muy importante para la economía de la nación. Aunque normalmente le seguían grandes multitudes de personas que querían sanidad, ser libres de espíritus inmundos o simplemente escucharle, él buscaba momentos para estar a solas con Dios en oración y también les invertía tiempo a sus discípulos enseñándoles y explicándoles con detalles lo que al resto de la gente no les decía. Esto nos enseña que a pesar de todas las ocupaciones que uno tenga en el día, es necesario estar en intimidad con nuestro Dios. Debemos buscar su dirección y nuestra prioridad es deleitarnos en Él. También debemos sacar el tiempo para nuestros hermanos, amigos, familiares, para los nuestros, para pastorearles y también para ser pastoreados, porque Dios muestra su amor a través del cuerpo. Segundo, el maestro utilizó diversas formas para enseñar, como hipérboles, símil, parábolas, preguntas, juegos de palabras, metáforas, entre otras. Y 2 de las que más usó fue, 1, las parábolas, que según Mateo 13, del 10 al 17, con ellas explicaba los misterios del reino a las multitudes, aunque no le entendían. Pero a sus discípulos se las hacía entender explicándoles. Entonces, Jesús no inventó las parábolas, solo fue un gran exponente, fue un maestro de ellas. Y se contextualizó y les enseñó a sus coterráneos con uno de los géneros literarios en uso de la época. Lo que nos puede decir a nosotros hoy que debemos aprovechar las herramientas y elementos culturales para predicar el Evangelio. La segunda de las herramientas que más usaba Jesús eran las preguntas. Y es el caso de este pasaje, donde por lo menos al inicio hay 2 preguntas. La primera del versículo 13 es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es introductoria al tema de la iglesia. Así con otra más les va a direccionar a ellos, a sus discípulos, al tema central. La iglesia como nuevo pueblo de Dios y que se fundamenta sobre él, la roca. Y la tercera cosita que les dije a manera de introducción para entender mejor el tema es, Jesús es llamado el Hijo del Hombre más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Aquí encontramos que Él se llama el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso Jesús no es el Hijo de Dios y es hijo de hombres? Para entenderlo debemos remitirnos a la profecía de Daniel capítulo 7 del 13 al 14 y dice así, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién estará hablando? No va a hablar, un ser humano no dura tanto. Nadie. Está hablando acerca del Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Hijo del Hombre es un título mesiánico con el cual se llamaría aquel que tendría el dominio, la gloria y el reino. Es decir, al Cristo de Dios, a Jesús de Nazaret. Así que él, al usar ese título en sí mismo, comunica que en él se cumple la profecía del Hijo del Hombre. Al Mateo dejar por escrito estas palabras, tiene la intención de proclamar a Jesús como el Mesías, ya que para los judíos de esa época era familiar tal concepto. Ahora sí, vamos a nuestra enseñanza. Bien, hermanos, ¿quién fundó la iglesia? Parte 1. ¿Quién la fundó? Correcto, así es. Ustedes lo han dicho.
de criterio unánime. Pero, ¿qué bases bíblicas tenemos para decir eso? ¿Podremos utilizar el texto de hoy? Así es, hay otras interpretaciones como la católica que dice que es Pedro, así es. Correcto, Jesús. Entonces, vamos a verlo y vamos a estudiar este texto que es fundamental. Entonces, ¿quién fundó la iglesia? La pregunta del versículo 13 es clave para anunciar la identidad de Jesús. Es como si él dijera, ¿qué dicen en la calle acerca de mí? ¿Qué están rumorando? ¿Qué piensan sobre quién soy yo? Y esta pregunta no da la sensación que el Señor no tiene idea acerca de lo que dicen de Él. Todo lo contrario, Él lo tiene muy claro, pero lo que Él desea es llevarles a un punto fundamental. Jesús es el Hijo de Dios, fundador del nuevo pueblo y definitivo pueblo llamado Iglesia. Es como cuando en el Edén le pregunta Dios a Adán por su ubicación, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no lo sabía? O cuando le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso no sabía que lo había matado? El Salmo 139:4 dice, no está aún la palabra en mi lengua cuando ya tú sabes lo que yo voy a decir. Y la ñapa, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos sobre ellas. ¿Acaso entonces Dios no conoce nuestro levantar, nuestro dormir? ¿No conoce cómo somos? Dice aún la palabra, mi embrión, vieron tus ojos. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Entonces, Jesús sí sabía lo que pensaban de Él. Y lo que hace más bien es direccionarles hacia una enseñanza. Así que vienen las respuestas. ¿Y cuáles son en el versículo 14? Eso, Elías, Juan el Bautista, Jeremías, un profeta, así es. Todo lo que ustedes han dicho. Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Miren, todas las respuestas que se dan caben dentro de la categoría de profeta tipo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento. Y aunque para los judíos ya habían cesado tales profetas, se mantenía firme la expectativa que en el tiempo final se levantarían. Por eso esperaban Elías. Malaquías 4:5 dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. A Juan se le describe como ese Elías que había de venir. Ahora, los milagros del Señor se parecían a los milagros que hizo Elías y por eso le confundían. Ahora, por su manera de hablar, evocaba a Jeremías. Por ejemplo, Mateo 11, 20 al 24. O su manera de restarle importancia al templo físico en Mateo 12, 6 o 24, del 1 al 2. Lo que está haciendo es un parecido enorme a la forma con la que hablaba o cómo se comportaba Jeremías. Pero también pensaban que era Juan que había resucitado y se había levantado para juicio. Y si no era ninguno de aquellos tres, entonces era cualquier otro profeta. Por eso, en la entrada triunfal a Jerusalén, en Mateo 21, 10 al 11, debe ver que cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ayer, al igual que hoy, la gente sigue haciéndose esta pregunta, ¿quién es Jesús? Y muchos tienen su propia opinión acerca de él y le menosprecian. Le creen una fábula, un mito o invención de la psiquis humana.
pero al final de los tiempos tendrán que reconocer que es el unigénito del Padre, el único nombre en el cual hay salvación. Jesús es el Señor y Salvador. Jesús es Dios y no es Dios menor. No se trata de quién creo que es el Señor, sino qué dice la Biblia acerca de quién es el Señor. No podemos ir acomodando el Evangelio a nuestro acomodo, no. Ni tampoco entonces lo que habla acerca del congregarnos o la pertenencia al cuerpo de Cristo. No podemos ir tomando lo que nos gusta y decir, estos son los conceptos de nos gusta y simplemente queremos que sean así porque nos conviene. No, tal relativismo no va con la palabra del Señor. Hermanos, uno de los llamados de la palabra de esta mañana es conocer al Jesús de las Escrituras a través de una relación personal con Él. Todo este diálogo acerca de quién es Jesús se da en el concepto de iglesia. El congregarse, hermanos, es un concepto bíblico. Si no te gusta, no puedes omitirlo, porque es un mandato del Señor. Como vimos en la enseñanza pasada y como veremos en las que vienen más adelante. Ahora, también pasa lo siguiente, para aclarar algo. Puedes ser miembro de una iglesia local, haber firmado el papel de membresía, pero no haber nacido de nuevo. Y por tal motivo, no hay pertenencia al reino de los cielos. Un documento de membresía no te hace parte del cuerpo de Cristo. El único que nos integra a Él es el Hijo de Dios, el haber nacido de nuevo al creer en Él a través de la predicación del Evangelio. Si hoy que estás viendo este video, que estás escuchando aquí en ABN, si hoy no te sientes parte de la iglesia y deseas serlo, y necesitas y crees que debes tener un encuentro con Dios, entonces arrepiéntete de tus pecados, acércate a Él, pídele que te limpie con su preciosa sangre y seas así reconciliado con el Padre para estar en paz con Él. Esta es la oportunidad que nos da Dios. Al leer el versículo 14 de Mateo 16, donde estamos, podemos notar que no todos están de acuerdo sobre quién es Jesús. Por eso, hermanos, necesitamos ir a las Escrituras y tener una relación íntima con Él, pues es la única forma de conocerle. La segunda pregunta está en versículo 15b. ¿Cuál es? Correcto. La segunda pregunta es hacia ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Ya no es más la opinión de los demás. Ahora la pregunta es íntima y muy personal. ¿Quién creen ustedes que soy yo? Ya me han dicho lo que piensan los que no están a mi lado. Ahora deseo saber lo que piensan quienes están al lado mío. Aplicando esto a nuestros días, en medio de un mundo posmoderno, donde se habla que nada es absoluto, sino que las cosas son construcciones a partir de la experiencia, y por eso no es lo que el texto diga, sino lo que yo entienda que quiere decir y se acomode a mi realidad, Mateo escribe para disipar tal pensamiento relativo, proclamando que Jesús no es lo que piensen de Él, sino lo que por revelación divina nos ha dado a conocer a través de su palabra, que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Entonces ve a las Escrituras y camina con Él. Muchas veces el Cristo que tenemos no es el de la Biblia, sino el que hemos construido con nuestras expectativas, con nuestros propios deseos, con nuestra propia gana de un ser que se acomode a lo que nosotros queremos tener o ser. Lucas 24 nos habla de los caminantes de Emaús, puede buscarlo. Ellos tenían en su construcción cristológica a un Jesús
imponente, de tipo reinado político-militar. Pero al saber que él había muerto y al presenciar el terrible espectáculo de la cruz, ellos relatan lo que pasó con Jesús el Nazareno, así, versículos 19 y 20, al 21 de Lucas 24, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ahora miren lo que pensaban ellos, la construcción cristológica. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Amados, esa era la construcción que ellos tenían. Alguien que había de redimir a Israel. Pero, ¿qué tipo de redención querían? Era político-militar, un reinado ya de la inmediatez. Así que Jesús tiene que exhortarlos y recordarles lo que dicen las Escrituras. Versículos 25 al 27 de Lucas 24, el mismo texto. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Interesante. El Antiguo Testamento se lee en clave de Jesús, en clave cristocéntrica, en clave cristológica. Porque todo el Antiguo Testamento anuncia a Jesús. Interesante que Jesús tuvo que explicarles con las Escrituras quién era Cristo. Porque no era lo que ellos esperaban, es lo que las Escrituras decían de Él y que ellos no habían entendido. Pero hermanos, ellos también necesitaron la experiencia con el Señor encarnado, la relación, el contacto, la intimidad. Versículos 30 al 32. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí está, es en medio del partimiento del pan, en medio de esa bendición, es que ellos reconocen que era Jesús. Pero dice, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Hermano, que cuando abras las Escrituras, arda tu corazón porque ves a Cristo. Quieres conocer al Señor, enamorarte y sentir todas esas mariposas como cual enamorado. Lee la Escritura y que arda ese fuego en ti. El resultado, hermano, de su encuentro con el Señor a través de las Escrituras y haberle experimentado fue el versículo 35. Y dice así: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hermanos, que el mundo nos conozca por cómo partimos el pan, por cómo nos cuidamos entre nosotros, pero cómo amamos y tenemos compasión también del que no tiene a Cristo en su corazón, de cómo cuidamos la naturaleza, de cómo velamos por las viudas, por los pobres, por los desamparados, pero de cómo cuidamos a nuestros propios hermanos, de cómo tratamos a nuestras familias. ¿Conoces al Cristo de las Escrituras? ¿Conoces a Cristo por las Escrituras y por intimidad con Él? Jesús no es el Cristo coronado de Tiziano, la pintura que él realizó en óleo. Tampoco es la imagen fabricada por Hollywood o por sus profetas los cineastas. No sabemos cómo era físicamente,
Pero la palabra nos enseña lo más importante: su carácter, su vida, su identidad como hijo de Dios, reconciliador, perdonador de pecados, alfa y omega, la puerta estrecha, la resurrección y la vid verdadera, el yo soy, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No necesitamos una imagen o un crucifijo en nuestro cuello colgado, porque somos hechos a su imagen y debemos llevar cada día su cruz en la forma como caminamos, no colgando. No se trata de adoptar el Cristo que se nos acomode o nos convenga. ¿Quién es el Señor para ti? Esa es la pregunta que a diario deberíamos hacernos. Antes de cualquier cosa, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Señor para mí? Por eso el deseo de Pablo en Filipenses 3, 7 al 10 es conocer a Cristo cada día, estimando todo lo demás por basura, todo lo que se veía grande y glorioso. ¿Qué pesa más para ti? ¿Cristo o el afán por el bienestar en esta vida? Volviendo a Mateo 16, versículo 15, Jesús no se conforma con lo que los discípulos digan sobre lo que la gente en la calle dice acerca de su identidad, sino que Él inquiere en la opinión de ellos y les confronta, les va a confrontar, como nos confronta hoy. ¿Quién es el Señor para árbol de vida para las naciones? ¿Quién es Dios para ti? Si no lo sabes es porque no has tenido un encuentro con Él, porque no has ido a las Escrituras, porque el Espíritu no te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Jesús lleva a los discípulos al clima de este texto: confesar su verdadera identidad. Y hoy Él quiere llevarte a que le confieses también como Señor y Salvador. Que a pesar de los X años que tengas en el Evangelio, hoy puedas tener un encuentro real con Él. Lo maravilloso de este texto es que la respuesta no viene desde la sabiduría, la experiencia humana o un punto de vista filosófico, histórico, cronológico, no, sino por revelación divina. Versículo 16, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es Jesús, ese es el corazón del Evangelio. Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién hace la declaración? Así es, Él la hace. Y ahora recordemos, ¿quién era Pedro? Pedro aparece como un hombre impulsivo y en varias ocasiones le fue mal, pero también le fue muy bien, porque él fue quien confesó la identidad de Jesús. De la misma forma, tú y yo, a pesar de ser lo vil y despreciado y desechado de este mundo, podemos confesar que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey de Reyes, nuestro Salvador, y recibir por gracia la reconciliación y pasar de muerte a vida y ser piedras preciosas suyas. Miren, Pedro era tan común y corriente que también se equivocaba, como nosotros así lo hacemos. Mateo 14, 28, Pedro dice: Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro se lanza: Señor, si tú eres, que se cae después, pero caminó al principio. Mateo 26, 33 dice, respondiendo Pedro: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Increíble, eso acaba de decir usted: todos se escandalizarán de mí. Y él sale: yo no sé, los demás podrán escandalizarse, los demás dirán esto, pero yo no. Increíble. No habla, le eche el agua sucia a todos, pero él sí no va a hacerlo. Y saben, en el versículo 35, Él dice: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y al rato, ¿qué hace? Él lo niega.
Cuando prenden a Jesús, le corta la oreja al siervo. Pedro es el único que le dice al Señor que lo lleva a que sane a la suegra. Bueno, es el único que niega maldiciendo. Al que le dice, después de este texto de Mateo que estamos estudiando hoy, que le dicen, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Wow. Él es el que lloró amargamente después de traicionarlo. El que cuando le van a lavar los pies, dice que no, pero después de que Jesús le increpa, le dice, no, báñame todo si es posible. Amados, Pedro, con todas sus fallas y errores, él hizo tal declaración porque estaba inspirado por el Espíritu de Dios. Y usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios para relacionarnos con el Padre. Él es nuestro consolador. Él está aquí para guiarnos a toda verdad. Hermanos, necesitamos disposición en el corazón, como María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tus palabras. La actitud de nuestro Señor hacia Pedro es preciosa. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí es cuando viene el texto que va a hablar de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, piedra. Y sobre esta roca, Petra, cantera, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Es en ese contexto donde empieza el tema de la iglesia y que vamos a profundizar en el siguiente estudio titulado ¿Quién fundó la iglesia? Parte 2. Veremos estos versículos que nos faltaron hoy. Pero, amados hermanos, a manera de conclusión, primero, no podemos seguir viviendo un evangelio liviano y compuesto por las partes de la Biblia que queremos creer. Hermanos, hay que vivir todo el consejo de Dios. Segundo, no podemos engañarnos desechando lo que la palabra dice acerca de Dios, acerca de su santidad y acerca de lo que Él quiere para nosotros. Si algo nos incomoda la Escritura, hay que ir a su presencia. Hay que dejarnos cambiar por Él. Tal vez Dios nos está llamando a reconciliarnos con alguien. Tal vez Dios nos está llamando a tener compasión por alguien. Tal vez Dios nos está diciendo, perdona, pide perdón. Nos está diciendo, da, sé generoso. Y el Señor hoy quiere reconciliarnos. Cristo es el fundador de la iglesia y es su fundamento. Bendiciones.